Era una fría mañana del 16 de febrero de 1981 en Brookfield, Connecticut. Nada parecía fuera de lo común. Las casas seguían cubiertas por el aliento del invierno y el cielo, grisáceo, proyectaba sombras sobre los árboles desnudos. Pero lo que ocurrió ese día cambiaría para siempre la historia del sistema judicial de los Estados Unidos porque, por primera vez, se intentaría probar en una corte que un crimen había sido cometido bajo posesión demoníaca. Este es el caso de Arne Cheyenne Johnson. El primer juicio estadounidense en el que el diablo me obligó a hacerlo fue la defensa central, y todo comenzó con un niño llamado David Glatzel. Tenía apenas 11 años cuando su familia se mudó a una nueva casa alquilada en Newtown, Connecticut. Era julio de 1980 y su hermana mayor, Debbie, había decidido mudarse allí con su prometido, un joven trabajador de 19 años llamado Arne Cheyenne Johnson. El día en que David visitó por primera vez la casa nueva, sintió algo extraño, no podía explicarlo, pero se negaba rotundamente a entrar en una de las habitaciones del lugar. Dijo que había un hombre viejo dentro, uno con ojos oscuros y mirada maligna, un hombre que le susurraba al oído por las noches, que se escondía en las sombras y le amenazaba con hacerle daños si no abandonaba el hogar. Al principio, la familia pensó que todo se debía a la imaginación del niño, pero pronto los eventos se volvieron imposibles de ignorar. David comenzó a tener pesadillas constantes, gritaba en la noche, aseguraba que ese hombre, al que llamaba la bestia, lo atacaba mientras dormía. Su comportamiento cambió radicalmente, se volvió violento, hablaba con voces extrañas, gruñía como un animal y entraba en trances inexplicables. Y lo más inquietante, comenzó a decir cosas que no podía saber, detalles privados de personas que jamás había conocido. Preocupados, los Glatzel recurrieron a la iglesia, pero también a alguien más. Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores de lo paranormal, fueron contactados por la familia Glatzel poco después del inicio de las manifestaciones. Para los Warren, no era la primera vez que se enfrentaban a algo así. Habían investigado la casa de Amityville, el caso de Naval y muchas otras entidades, pero lo que encontraron en David era algo más oscuro de lo habitual. Lorraine, medium clarividente, aseguró haber visto una sombra negra detrás del niño, una entidad inhumana que lo había poseído. Con la ayuda de la Iglesia Católica, se realizaron múltiples exorcismos menores sobre David. Durante estas sesiones, el niño gritaba obscenidades, hablaba lenguas muertas, levitaba, incluso, se decía, recitaba fragmentos completos de la Biblia en latín. Todo esto fue documentado en grabaciones de audio, algunas de las cuales fueron utilizadas después en el juicio, pero lo más impactante estaba por venir. Durante uno de estos exorcismos, Arne, el joven prometido de Debbie, desafió directamente al demonio: «Sal de él y entra en mí», gritó, y según todos los presentes, eso fue exactamente lo que ocurrió, poco después de aquel exorcismo. El comportamiento de Arne Cheyenne Johnson comenzó a volverse errático. Aunque al principio parecía normal, sus ojos comenzaron a perder brillo, sufría lapsos de memoria. Se quedaba en trance por largos periodos, hablaba con voces que no eran suyas. Debbie notó el cambio, pero intentó justificarlo. Debe ser el estrés, decía, está cansado, trabaja demasiado. Arne dejó su empleo de jardinero y comenzó a trabajar con Debbie en un centro de perros propiedad de un hombre llamado Alan Bono, un arrendatario impulsivo y de carácter fuerte. Todo parecía ir bien hasta que ocurrió el crimen. El aire estaba cargado esa mañana del 16 de febrero de 1981. Algo se sentía fuera de lugar, aunque nadie supiera exactamente qué. Arne Cheyenne Johnson despertó en el pequeño apartamento que compartía con su prometida, Debbie Glatzel, y se preparó para un día más en su nueva rutina. Trabajo, comida, algo de descanso. Todo normal. O al menos eso parecía. Pero por dentro algo se había fracturado. Desde que desafió la entidad que poseía a David, Arne ya no era el mismo. Tenía lagunas mentales, cambios de humor repentinos y momentos en los que sentía que alguien o algo lo estaba observando desde dentro, como si compartiera su cuerpo con una sombra silenciosa. Ese día, Arne y Debbie habían quedado en encontrarse con Alan Bono, su casero y jefe del centro canino donde trabajaban. Bono era un hombre carismático pero temperamental. Le gustaba beber y, según algunos vecinos, tenía un carácter impredecible cuando estaba bajo los efectos del alcohol. A mediodía, el grupo compuesto por Arne, Debbie, Alan y las hermanas menores de Debbie fue a comer pizza. Bebieron vino, rieron. Pero el ambiente pronto cambió. Alan empezó a beber más de la cuenta. Su comportamiento se volvió errático. Insistía en que los jóvenes no se marcharan. Levantaba la voz. Sus ojos se oscurecían con una mezcla de celos y descontrol. Debbie lo notó primero, la tensión en el rostro de Arne, el crujido de sus nudillos, la forma en que apretaba los dientes. Ella ya había visto esa mirada antes, una que no le pertenecía. De pronto, sin que nadie pudiera detenerlo, Arne se levantó. Sacó un cuchillo de su cinturón, un pequeño cuchillo de trabajo, como los que usaba para cortar cuerdo o alimento para los perros, y lo dirigió directo hacia Alan Bono. 5 puñaladas. 5, en el pecho, en el abdomen, en el costado. Todo fue tan rápido que las hermanas de Debbie apenas pudieron gritar.
Alan cayó al suelo, sangrando profusamente. Arn lo miró, como si no entendiera qué acababa de hacer. Sus ojos estaban vacíos. En trens, corrió, huyó del lugar. Fue arrestado horas más tarde, deambulando en una carretera secundaria, según los oficiales que lo detuvieron. Parecía confundido, desorientado. No opuso resistencia. No dijo nada durante el trayecto a la comisaría. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, Arn solo murmuró: no fue mi culpa, no estaba solo. El juicio de Arn Cheyenne Johnson comenzó oficialmente en octubre de 1981. Desde el primer día, los medios lo bautizaron como el juicio del demonio. Nunca antes en la historia judicial estadounidense se había planteado una defensa tan inusual que el acusado no era responsable del crimen, porque estaba poseído. El abogado defensor, Martin Minella, estaba convencido de que tenía una estrategia que haría historia. Desde que aceptó el caso, se sumergió en un mar de archivos, grabaciones, testimonios y visitas con la familia Glatzel. Incluso viajó a Europa para consultar a expertos en posesión demoníaca y derecho canónico. Estamos hablando de un caso sin precedentes. Declaró a la prensa: no se trata de una excusa. Hay testigos, hay grabaciones, hay antecedentes religiosos que prueban que la posesión existe. Esto no es una broma. Es real. El caso generó una tormenta mediática. Las cámaras rodeaban la corte de Connecticut día y noche. Reporteros de todo el país querían cubrir el juicio en el que el diablo sería llamado a testificar, metafóricamente hablando. Los Warren Lady Lorraine también estaban allí. Habían documentado todo lo que ocurrió con David Glatzel, incluyendo las grabaciones de audio de los exorcismos. Lorraine aseguraba haber visto con sus propios ojos la transferencia demoníaca de David a Arn. Pero había un problema gigantesco. El juez del caso, Robert Kellahan, rechazó tajantemente la defensa de posesión demoníaca. No se puede probar científicamente. Argumentó: no se puede examinar a un demonio, no se le puede interrogar, y por lo tanto no es admisible en una corte de ley. Fue un golpe devastador para la defensa. Minella, sin otra opción, cambió su estrategia. Alegó que Arn había actuado bajo un estado de locura temporal inducida por trauma psicológico severo, que no era responsable de sus actos porque no estaba en control de sí mismo. El juicio duró 3 semanas. Los fiscales presentaron a Arn como un joven que había tomado vino. Se había alterado y apuñalado a su jefe tras una discusión. Nada sobrenatural, nada fuera de lo común, solo un crimen de ira. Pero la defensa insistió. Llamaron a testigos que confirmaron que Arn había tenido cambios de comportamiento después del exorcismo de David, que hablaba en otras voces, que perdía el control, que había sido advertido por los Warren. El jurado deliberó durante 15 horas, y el veredicto cayó como un martillo: culpable de homicidio en primer grado. La sentencia fue de 10 a 20 años de prisión. Sin embargo, por buena conducta y otros factores, Arn solo cumplió 5 años tras las rejas. Salió en libertad en 1986, se casó con Debbie, quien siempre lo defendió, y desapareció en gran parte de la vida pública. El juicio no terminó con una absolución, pero sí marcó un antes y un después. Porque, aunque la corte no aceptó al demonio como evidencia, el público nunca dejó de debatirlo. El martillo del juez Kellahan retumbó con fuerza. En la sala, el aire estaba tan denso que parecía que todos contuvieran la respiración. Arn Cheyenne Johnson, con solo 19 años de edad, fue hallado culpable de homicidio en primer grado. La defensa había intentado todo lo posible: llevar testigos, presentar el historial paranormal del caso, incluso sugerir que Arn estaba bajo un episodio de locura temporal, pero sin la posibilidad de usar la posesión demoníaca como defensa válida en el tribunal. El jurado solo pudo juzgar los hechos visibles. Un joven apuñaló brutalmente a otro hombre y escapó. Sin embargo, incluso con una condena de entre 10 y 20 años de prisión, el caso seguía impregnado de misterio. La fiscalía no pudo demostrar que Arn actuó con premeditación, ni con intención clara de matar. No hubo antecedentes violentos, no hubo un motivo evidente. El crimen parecía, en esencia, irracional, y esa era precisamente la paradoja que seguía rondando las mentes de todos los involucrados. La prensa no lo dejó pasar. Titulares como «Poseído asesino», «El diablo en la corte de Connecticut», «Crimen sin explicación lógica», invadieron los periódicos por semanas. Algunos medios más sensacionalistas incluso ofrecieron recreaciones del exorcismo, citando fuentes cercanas a los Warren. Otros entrevistaron a sacerdotes, demonólogos, psicólogos forenses y escépticos, generando un debate sin precedentes en el país. Pero más allá de la condena, lo que realmente dejó una marca fue el miedo colectivo. ¿Por qué? Al margen del veredicto, una pregunta persistía como un eco perturbador: ¿y si era verdad? ¿Y si realmente no estaba solo dentro de su cuerpo? Durante su estancia en la cárcel, Arn mantuvo un perfil relativamente bajo. Nunca se metió en problemas. Era educado, reservado. Algunos internos lo describieron como extrañamente tranquilo, otros afirmaban que hablaba solo en la celda, que a veces se quedaba horas mirando la pared, murmurando en voz baja. Los registros penitenciarios lo calificaron como un recluso ejemplar.
Por eso, fue liberado en 1986 tras cumplir solo 5 años de su condena. Cuando salió, lo primero que hizo fue casarse con Debbie Glatzel. Ambos intentaron rehacer su vida, alejarse del caso, olvidar, pero el pasado tiene una forma cruel de regresar. A pesar del fallo judicial, el caso jamás fue olvidado. No podía serlo. Era demasiado extraño, demasiado único, y sobre todo, demasiado inquietante. La figura de los Warren cobró aún más notoriedad después del juicio. En 1983, junto con el autor Gerald Brittal, publicaron el libro Se Devalin Connecticut, una crónica extensa del caso. En él se detallaban los exorcismos, las manifestaciones paranormales y la supuesta transferencia demoníaca de David Arnn. El libro se convirtió rápidamente en un éxito de ventas, pero también generó una ola de controversia. Carl Glatzel Jr., uno de los hermanos de David, presentó una demanda contra los Warren y contra el autor del libro. Afirmó que todo había sido una manipulación, una exageración para obtener fama y dinero, que su hermano David nunca había estado poseído, sino que sufría de problemas mentales que requerían ayuda médica, no rituales. Años más tarde, David también interpuso una demanda por difamación y explotación emocional. Declaró que nunca autorizó que su historia fuera utilizada con fines comerciales y que los Warren habían distorsionado los hechos para hacerlos parecer sobrenaturales. Sin embargo, Ed y Lorraine Warren se mantuvieron firmes. Lorraine aseguró, incluso décadas después, que lo que había visto en David era real, que presenció fenómenos que desafiaban toda explicación racional, y que Arnn había sido, literalmente, un recipiente de oscuridad. En 2021, el caso cobró nueva vida gracias al universo cinematográfico de Second Jane. La tercera entrega, titulada Second Jane, Se Devalin Medo IT, llevó la historia de Arnn al cine de forma global. La película, aunque dramatizada, relató los eventos desde el punto de vista de los Warren, mostrando los exorcismos, las visiones de Lorraine y el impacto psicológico sobre David y Arnn. Millones de personas en todo el mundo conocieron el caso a través del filme, y con ello resurgieron las preguntas, los debates y las teorías. Algunos lo veían como una historia de posesión, otros como un caso de manipulación mediática. Pero la pregunta persistente seguía siendo la misma: ¿puede una entidad sobrenatural llevar a alguien a matar? El caso de Arnn Johnson es, hoy en día, un campo de estudio para múltiples disciplinas. Teólogos lo utilizan como ejemplo moderno de posesión demoníaca. Psicólogos lo analizan como caso de histeria colectiva o disociación traumática, inducida por influencia externa. Juristas lo estudian como un límite difuso entre lo espiritual y lo legal. Periodistas lo consideran uno de los casos más mediáticos y polémicos de los años 80. Pero, incluso más allá de las disciplinas académicas, el caso quedó marcado en la cultura popular como un símbolo de lo inexplicable, de lo perturbador, de lo que desafía toda lógica. Arnn Johnson rara vez habla del caso. En las pocas entrevistas que ha dado, repite lo mismo: no recuerdo haberlo hecho, recuerdo el momento antes, y luego oscuridad. Debbie, hasta su muerte en 2021, mantuvo su postura. Su esposo no era un asesino, era una víctima de algo más allá de este mundo. Hoy en día, tanto David como el resto de los Glatzel viven alejados del foco público. No quieren hablar del caso. No quieren revivir los horrores de aquel año maldito. Pero en las sombras de la historia criminal estadounidense, el caso sigue brillando como un faro de duda. Porque incluso después de décadas, incluso con una sentencia, una cárcel y una película, nadie ha podido responder con certeza: ¿fue el diablo o fue el hombre? El caso generó un intenso debate entre creyentes y escépticos. Mientras muchos afirmaban que Arnn había sido víctima de fuerzas sobrenaturales, otros aseguraban que todo fue una estrategia legal para evitar una condena más severa. Los Warren escribieron un libro sobre el caso, Se Devalin Connecticut, donde afirmaban que había múltiples entidades demoníacas involucradas. Las cintas del exorcismo de David fueron ofrecidas a medios, y años más tarde, Hollywood se interesó por la historia. En 2021, la película Second Jane, Se Devalin Medo IT, llevó este caso al cine, como parte del universo de películas de los Warren. Pero la pregunta sigue abierta: ¿fue Arnn Cheyenne Johnson realmente poseído o simplemente cometió un crimen bruto buscando una excusa sobrenatural? David Glatzel, el niño poseído, desapareció del ojo público. Nunca más volvió a hablar del caso. Algunos dicen que ha tenido una vida difícil, marcada por el trauma. Otros aseguran que aún sufre episodios extraños. Debbie Johnson falleció en 2021, poco antes del estreno de la película. Siempre sostuvo que su esposo había sido inocente y víctima de fuerzas oscuras. Arnn, por su parte, rara vez habla del crimen. Pero en una entrevista reciente, dijo algo que dejó a todos helados: no recuerdo haberlo hecho. Pero lo que más me aterra es que sí sentí que alguien más tenía el control de mi cuerpo. ¿Y tú? ¿Crees que el diablo puede obligar a matar?